Saludos a todas y a todos. Me da muchísimo gusto participar en este seminario para dar a conocer algunos aspectos del pensamiento caribeño en torno a la idea de raza. Primero me permito presentarme. Soy Guillermo Silas y tengo un doctorado en estudios latinoamericanos. Mis temas de investigación son filosofía, ideología e historia de las ideas en el Caribe y América Latina. Ya tengo 10 libros publicados y más de 10 artículos publicados en revistas y libros especializados. El tema de mi contribución es discurso caribeño, raza y modernidad. Se trata para mí de estudiar algunos paradigmas del discurso caribeño en torno a la idea de raza, desde la historicidad del Caribe, marcado por una diversidad de imaginarios, de culturas y de identidades, de prestar especial atención a la diversidad de respuestas de experiencias nacionales a esta cuestión, de mostrar que la crítica a la modernidad es inherente al discurso caribeño, de destacar por fin que hay una construcción de conceptos originales en el Caribe para pensar y criticar la idea de raza. La cuestión central del seminario es la siguiente: ¿desde dónde el discurso caribeño plantea el problema de la raza con respecto a la modernidad occidental? Este discurso construye su idea de raza desde dos lógicas: una lógica de continuidad histórica y una lógica de ruptura o de diferencia histórica. La lógica de continuidad histórica enfatiza la conexión, la continuidad entre el Caribe y África en el plano racial y cultural. Esto nos remite a una lógica afrocéntrica. Y encontramos algunas corrientes dentro de esta lógica de continuidad histórica, como el panafricanismo, el indigenismo haitiano, la negritud y la africana filosofía, expresión inglesa que utilizan algunos autores del Caribe para referirse a la idea de una filosofía que enfatiza la problemática racial. En la lógica de la diferencia o de la ruptura histórica se enfatiza la especificidad histórica de la identidad de la cultura del Caribe debido a los cruces culturales, raciales, étnicos de la época colonial. La raza en esta lógica, en esta segunda respuesta del discurso caribeño, ya no es el núcleo duro de dicha lógica, dado que no hay pureza racial ni origen único, sino es la mezcla, la hibridez, el mestizaje, la criolización que originaron la identidad del Caribe. Esto implica que la lógica de la ruptura histórica es una crítica a la idea de continuidad histórica. Dicha crítica está en las obras de varios autores. Y vamos a ver también en esta segunda vertiente del discurso caribeño algunos autores y paradigmas. Por ejemplo, la crítica del paradigma afrocéntrico en Frantz Fanon, en Jacques-Stéphane Alexis y en Anthony Phelps, algunos autores del Caribe. Vamos a ver la crítica también a la continuidad histórica en estos paradigmas como la criolización, la criolidad, la idea de mestizaje en varios autores como en José Martí y Alejo Carpentier, Nicolas Guillen. Entonces, lo que vimos es que la hipótesis que estructura nuestro seminario es que hay dos maneras dentro del discurso caribeño de plantear la cuestión racial,
La primera es la lógica de continuidad que establece este vínculo, esta continuidad racial entre América, entre el Caribe y África. Y la segunda es esta lógica de discontinuidad histórica, donde la raza no representa el paradigma central para pensar el Caribe. Pero en primer lugar vamos a plantear la problemática de la raza y de la modernidad. Como lo sabemos, la raza es una construcción histórico-social de la modernidad occidental para jerarquizar, para dominar, para establecer relaciones de explotación entre Occidente y el resto del mundo. La diferencia racial fue la línea divisoria entre la humanidad europea y la humanidad no europea. Es a partir de la lógica de la raza que Europa trata de imponer su visión del mundo a raíz de la modernidad, y esto se manifiesta primero en el Caribe. La filosofía occidental también desempeña un papel fundamental en la conceptualización del racismo, como son los casos de Immanuel Kant y de Hegel, para los cuales la diferencia entre las razas es natural. Y encontramos la conceptualización de la raza en la antropología occidental con un autor muy conocido como es Alto de Gobineau. Sin embargo, vamos a ver que la primera crítica no occidental a la idea de raza, a la antropología, al racismo, viene de Haití, de un autor muy conocido que se llama Antenor Firmin, quien publicó un libro clásico en 1885 bajo el título de la igualdad de las razas humanas. Entonces, la idea de raza en esta modernidad occidental constituye precisamente un marco epistémico que Europa utiliza para desvalorizar, para deshumanizar al otro, a la alteridad no europea. Por ejemplo, se considera al negro como un ente que tiene una deficiencia ontológica, que tiene una falta del ideal humano. El negro es el nombre de un insulto, como lo dice un autor camerunés, Achille Mbembe. Frantz Fanon, en su libro Piel Negra, Máscaras Blancas, critica la idea de raza que Europa conceptualiza para desplegar su dominación. Para él, Europa tiene una idea definida del negro, y en este libro Frantz Fanon estudia los impactos del colonialismo sobre la psique del haitiano. En su libro Discurso sobre el colonialismo, Aimé Césaire destaca la relación entre el racismo y el colonialismo. Critica de manera sistemática la pretendida civilización occidental responsable del racismo moderno. Y encontramos también la crítica de la idea de raza en varios autores del Caribe anglófono. El filósofo jamaiquino Charles Mills habla de supremacía racial que estructura la filosofía moderna. En su libro El contrato racial propone una teoría de la raza de la modernidad occidental. Otro filósofo jamaiquino, Lewis Gordon, subraya que el cuerpo negro vive en un mundo antinegro. Paul Gilroy, en su libro Después del Imperio, destaca que la raza forma parte de la anatomía política europea del siglo XIX y ha tenido un papel relevante en la geopolítica europea. Asimismo, Hannah Arendt, en su libro El imperialismo, muestra la relación que hubo entre raza y imperialismo en el siglo XIX. Y antes de pasar a la primera vertiente del discurso
caribeño, que es la lógica de la continuidad histórica, vamos a caracterizar el discurso caribeño, el sujeto de este discurso. El sujeto de este discurso es un sujeto fracturado, traumatizado por el pasado colonial, el racismo, la deshumanización. Este sujeto tiene una misma experiencia histórica, la esclavitud, la trata, el colonialismo, el racismo, la dominación. Y todo esto hace que el sujeto de este discurso es un ser que busca la historicidad, la esencialidad cultural de su región y la conciencia íntima del tiempo de este sujeto está fracturada por este trauma colonial fundador de la región. Y este sujeto manifiesta su crisis ontológica, su crisis histórica, su crisis de identidad por medio de la música, del arte, la literatura, la danza, la filosofía. Todas estas estrategias de producción son formas de este discurso y traducen una tensión, una inquietud antropológica, ontológica, una crisis de memoria, una crisis de historicidad. Y es muy importante ver que el sujeto del discurso caribeño es diferente del sujeto moderno. El sujeto moderno es un sujeto transparente, lleno de sí mismo, que funda el orden social, político, que piensa desde la hegemonía, desde su dominación de la historia. Mientras el sujeto del discurso caribeño es un sujeto que ha sido víctima de la dominación colonial, razón por la cual la raza desempeña un papel fundamental en su reflexión. Ahora vamos a abordar la primera vertiente del discurso caribeño en torno a la idea de raza. Esta primera vertiente es lo que llamamos la lógica de la continuidad histórica. Y esta lógica de continuidad histórica define el Caribe por medio de la conexión, del vínculo que debe establecer, que existe entre el Caribe y África. Afirma la centralidad de la idea de raza del elemento africano como forma de resistencia, de preservación de una identidad fuerte y firme frente a la catástrofe colonial. Esta lógica de continuidad histórica busca legitimar un destino común de los negros frente al mundo occidental moderno y expresa la alteridad racial de los negros frente al discurso hegemónico moderno. Y pasamos al primer aspecto de este discurso, que es el panafricanismo. El panafricanismo surge en el siglo XIX, primero dentro de autores del Caribe anglófono. Y el panafricanismo es un discurso de resistencia, de autoafirmación racial, de nacionalismo cultural, de autodefensa racial, de resistencia del negro frente a la modernidad racista. Su núcleo duro es la idea de identidad racial y cultural, y África constituye su centro de referencia. Este discurso define la identidad del Caribe a partir de la continuidad racial y cultural entre esta región y África. Algunos representantes tempranos del panafricanismo en el Caribe son, por ejemplo,
John Boaron Rouchvoum, de origen jamaiquino, y Edward John Blyden, de las Islas Vírgenes Danesas. En 1828, Rouchvoum se estableció en Liberia para evitar el racismo estadounidense. Fue uno de los promotores del retorno a África. Y vemos que este panafricanista, Rouchvoum, iba a establecerse en Liberia y abandonando a los Estados Unidos por el racismo. Debo, en este sentido, destacar que Haití recibió a cerca de 10.000 negros americanos entre 1800, a finales de 1820 y 1850, porque estos negros americanos no han podido vivir en los Estados Unidos por el racismo, y Haití los acogió como forma de apertura a la presencia de los negros estadounidenses en Haití. Y Rouchvoum ha sido uno de los promotores del panafricanismo, donde defiende la idea de personalidad racial, de personalidad africana, donde defiende la continuidad, la promoción de la raza africana, o du moins de la idea de lo negro más allá del continente americano y africano. Es decir, en su perspectiva, busca poner un vínculo entre los negros en el continente americano. Otro panafricanista ha sido Blyden, que también se estableció en Liberia y teorizó la raza, hecho las bases del panafricanismo. Sus ideas giraron en torno a la reivindicación racial y el retorno de África. Desarrolló el concepto de personalidad africana. Destaca que los negros no pueden vivir dentro de otras razas por el racismo, porque han sido rechazados. Y el movimiento panafricano iba a seguir un curso progresivo, continuo, especialmente con algunos autores haitianos y del Caribe anglófono. Dos haitianos han sido representantes del panafricanismo, son Antonio Firmin y Benito Sylvain. Y el trinitario Henry Sylvester Williams ha sido alguien que organizó por primera vez en Londres en 1900 el primer Congreso Panafricano, donde participaron algunos antillanos, africanos y norteamericanos de color. Sin embargo, la figura más emblemática del panafricanismo de las dos décadas del siglo XX ha sido el jamaiquino Marcus Garvey con su movimiento United Negro Improvement Association. Encarna este panafricanismo radical. Como Blyden, Marcus Garvey defiende no solo el retorno a África, sino la necesidad de formar una nación africana. Participó en varios movimientos culturales en los Estados Unidos, en Nueva York, en Harlem en particular. Organizó un fuerte movimiento de reivindicación racial y por eso destaca algunos elementos sobre los cuales la afirmación de los negros debe fundarse, como la unión de los negros de las Indias Occidentales con los negros de los Estados Unidos, la lucha por el rescate de África para recuperar su tierra y liberar a sus fuerzas de trabajo, el nacionalismo, la reivindicación de la nacionalidad africana. Y ahora pasamos a otro aspecto
de la lógica de la continuidad histórica. Acabamos de ver que el panafricanismo hace de la raza el núcleo duro de su planteamiento y busca establecer vínculos entre los negros que están en el continente americano y trata de movilizarlos, de establecer esta lógica de continuidad entre ellos y África. Encontramos, por otra parte, el indigenismo haitiano que nació en 1927 con una revista llamada La Revue Indigène, la revista indígena. Este movimiento indigenista en Haití surgió como una reacción cultural contra la presencia americana en el país. El libro clásico que va a estructurar, a orientar ideológicamente el movimiento indigenista haitiano ha sido el de Jean-Bras Mars, Ainsi para l'oncle o Así habló el tío, publicado en 1928. Jean-Bras Mars es el primer gran antropólogo haitiano después de los trabajos de Antonio Fiume que hemos mencionado anteriormente, invita a los haitianos a recuperar su identidad cultural desde África. Estudia el folclore del país, estudia el vodú para destacar que es una religión como otras religiones. Critica el bovarismo cultural, la alienación cultural de los haitianos que rechazan su identidad, sus raíces africanas y que prefieren imitar las tradiciones que no tienen nada que ver con el país. Su lema ha sido que seamos nosotros mismos. Por ello, el indigenismo haitiano tiene que ver con la afanosa búsqueda de la identidad cultural del país desde su raíz profundamente africana. Cabe rastrear ante todo el origen del término indígena en Haití. En el acta de independencia del país, que fue el primer monumento literario por la manera en que fue redactado, los términos ejército indígena, ciudadanos indígenas, indígenas de Haití aparecieron. En los años 1830, algunos autores empezaron a estudiar la época prehispánica para precisamente mostrar la continuidad entre los haitianos de su tiempo y los de la época prehispánica. Luego, en 1927, los doctrinarios del indigenismo crearon una revista que se llamaba Revista Indígena para mostrar la continuidad del acto revolucionario de 1804. Este nombre fue simbólico porque manifestó la determinación de los poetas de la época de luchar contra la ocupación norteamericana ocurrida en 1915. Analizando los diferentes usos que los haitianos han hecho del término indígena, el crítico literario haitiano Maximilien Laroche destaca que los haitianos se reconocen indígenas cuando se trata de defender el país. El indigenismo haitiano fue a la vez una antropología crítica, una poética, una ideología y una revuelta. En cuanto al primero, los autores trataron de estudiar la cultura haitiana no a partir de un egocentrismo, sino desde la tradición haitiana misma, impugnando la visión evolucionista que caracterizó la antropología occidental de aquel entonces. Fue una poética porque la revista indígena de 1927 puso acento sobre la estética
tratando de llegar a un sincretismo entre el francés y el creol haitiano, lo que dio lugar a lo que el lingüista haitiano Pradel Pompilus llama un lenguaje franco-haitiano. Fue una ideología en el sentido de que el nacionalismo haitiano cobró una forma muy clara en el marco de la lucha antiimperialista. Y por último, fue una revuelta de los intelectuales del país frente a la humillación y la ocupación norteamericana. Y el indigenismo haitiano, en este sentido, constituye el primer movimiento cultural, estético, identitario que dio una dimensión radicalmente moderna a la literatura del país, a los debates sobre la construcción de un Estado-nación. Y este movimiento indígena ha tenido varios impactos, como en la música. A partir de los indígenas, la música folclórica, la música raíz, como se llama en Haití, y tendrá un especial desarrollo, porque la gente va a sacar temas musicales de la tradición del folclore del país. Es a partir del momento que la música popular de Haití va a tener una relevancia a la vez nacional e internacional. Impactos en la pintura naive, la pintura primitiva del país va a florecer en los años 40, 50, porque va a aceptar las temáticas como el vudú, como las creencias culturales. Y también sobre el baile, sobre un conjunto de temas, un conjunto de problemas. Ahora vamos a pasar al movimiento indie de la negritud. Este movimiento llamado negritud es en una cierta medida la prolongación, la profundización y la ampliación del indigenismo haitiano. En este indigenismo, la idea de África, de raza africana, de continuidad con la tradición africana, con algunos de los africanos, ha sido presente. Tres autores están al origen de este movimiento, dos de Martinica, Aimé Césaire y Léon Gontran Damas, y uno de Senegal, Leopoldo Sédar Senghor. Su objetivo consiste en expresar la grandeza de la civilización africana como una fuente de orgullo, de dignidad, para defender el hombre negro o para presentar al mundo lo que es la civilización, los aportes de los negros al mundo. Senghor reconoció el papel pionero de Jean Pasmas en el desarrollo del movimiento de la negritud. El libro de Pasmas, citado anteriormente, tuvo un impacto sobre los autores de la negritud. Es por eso cuando tuvo lugar el primer congreso de artistas negros en Francia, Jean Pasmas fue el presidente de este congreso. Y en ese sentido, para Aimé Césaire, la negritud es el reconocimiento del hecho de ser negro y la aceptación de este hecho. Césaire se refiere a la especificidad, la unicidad de la existencia de los negros como un desarrollo histórico que surge de la esclavitud y del sistema de plantación. Fue el creador de la palabra negritud en su obra clásica, Cahiers d'un retour au pays natal, Cuaderno de un regreso al país natal. El título es muy evocador. Se trata de un regreso hacia sí mismo, es una búsqueda de su identidad, de su cultura. André Breton subraya que el libro de Césaire representa el gran momento lírico de este tiempo. La temática del retorno sobre sí mismo es una cierta autorreflexión del espíritu para reconocerse a sí mismo. Este movimiento se asemeja a la situación de un paciente que tras haber hecho la historia de su conciencia
llega a liberarse de sus traumas. Entonces, la negritud es un movimiento de rechazo y de afirmación del negro africano como ser entero que asume su historia, su cultura, su pasado y sus valores. Maxime de la Voz subraya que la negritud no es sino una forma de resistencia a una dominación. Para Senghor, la negritud es un hecho, una cultura, es el conjunto de los valores africanos, de los valores económicos, políticos, intelectuales, morales, artísticos, sociales de los pueblos de África y de las minorías negras de América, de Asia y de Oceanía. En cuanto al crítico literario haitiano René Piquion, la negritud significa toma de conciencia moral, recuerdo de las grandes acciones negras, rechazo de la asimilación, desarrollo de la personalidad africana y aspiración a la grandeza perdida. Sigue y dice que la negritud es orgullo, libertad e igualdad. Para él, la negritud se quiere ser una respuesta frente a la ansiedad del negro, una cuestión dirigida al blanco. Este autor distingue la negritud de lo sagrado, del poder, de la revuelta y de la violencia. También algunos autores europeos reconocen el valor crítico de la negritud, como Jean-Paul Sartre, quien dice: la negritud es una manera del negro de asumir su situación desvalorizada, aplastada por la historia, y por reconstruir por un gesto de afirmación de sí, por la elaboración del proyecto libertador. Según el antropólogo francés Roger Bastide, la negritud es la toma de conciencia de la originalidad del pensamiento africano y el descubrimiento de una nueva nobleza. Desde su origen, la negritud reúne, sigue Bastide, los fenómenos que la antropología cultural norteamericana designaba bajo el nombre de contracultura. Y por fin podemos mencionar los últimos desarrollos de la negritud en el pensamiento de Aimé Césaire. Este autor, fundador del movimiento de la negritud, dictó una conferencia en Miami en 1987 bajo el título Discurso sobre la negritud. Reconoce las críticas hechas a la negritud, pero funda la negritud en la historia del negro en general. Dice que la negritud no resulta de lo biológico, sino de una toma de conciencia a un hecho histórico, las violencias de la historia. Destaca que los negros constituyen una comunidad particular, una comunidad de opresión, una comunidad de exclusión impuesta, una comunidad de discriminación profunda, pero también una comunidad de resistencia y de lucha por la libertad. Destaca asimismo que la negritud no es una metafísica, una concepción del universo, sino una manera de vivir la historia en la historia. La historia de una comunidad oprimida. Negritud, según su concepto, se define como una toma de conciencia de la diferencia, como memoria, como fidelidad, como solidaridad. La negritud es también combate, movimiento de dignidad. Históricamente, según él, la negritud fue una revuelta contra el sistema mundial de cultura, es una revuelta contra el reduccionismo europeo y por ello es la aceptación del pasado de los pueblos negros a través de la novela, de la poesía. Y en este sentido,
Aimé Césaire nos permettait capter la signification profunda de la negritude que constituye este movimiento de defensa de ilustración del hombre negro después de la historia colonial marcada por la violencia. Ahora y pasamos a la última vertiente del discurso, de la lógica de la continuidad, que es la filosofía negro-africana. Como lo dije, se habla de africana filosofía en inglés. Esta filosofía abarca la filosofía que se hace en el Caribe, que se hace por los negros en los Estados Unidos y por la filosofía africana, es decir, la negro-africana, pero se habla de filosofía negro-africana. Y según Lewis Goldon, un filósofo jamaiquino, la raza es el principio organizador de esta filosofía, parte de la experiencia negra y plantea los problemas de la diáspora negra. Supone de este modo una crítica radical a la modernidad occidental. En su libro Fanon and the Crisis of the European Man, dice que el mundo está construido según una ontología racial. La realidad está racializada, es un mundo antinegro. Destaca que la filosofía africana es un acto político porque pone en cuestión el orden existente. Según otro filósofo jamaiquino, Charles Mills, en varios de sus libros, en este libro, Blackness Visible, Essays on Philosophy and Race, según él, la experiencia negra bajo la dominación blanca ha sido dramática. Dice que el racismo blanco estructura el mundo moderno y la vida del negro a nivel del estatuto jurídico, moral, epistémico y de identidad cultural. Destaca que la filosofía blanca no considera la humanidad negra. Según él, el mundo humano está estructurado por una segunda naturaleza que es racial. La raza es ontológica, es decir, explica las relaciones sociales, culturales, políticas. Por eso él elabora una filosofía racial donde la raza es el elemento clave para entender la historia política moderna. En su libro The Racial Contract, el contrato racial, demuestra que el contrato racial subyace establece un contrato político, un estado racial, un sistema judicial racial, donde el estatuto de los blancos y de los no blancos se define según la ley y la costumbre. Construye una filosofía política de la raza donde analiza la naturaleza racial de la política moderna como el liberalismo. Y ahí terminamos esta primera vertiente del discurso caribeño con respecto a la idea de raza. Y lo que encontramos en este discurso es la idea de raza como marcador fundamental para entender la historia del Caribe y su relación con África. Y la idea de raza y de identidad cultural define precisamente la conexión, el vínculo entre el Caribe y África. Gracias, y más adelante vamos a abordar la segunda vertiente del seminario, que es la lógica de la diferencia o de la ruptura racial. Hasta pronto.